autoridad a los seres humanos con el propósito de frenar y detener el mal. Vamos nosotros a atravesar por toda la historia con diferentes gobiernos, con diferentes jefes de policía, con diferentes presidentes, con diferentes papás, con diferentes mamás, con diferentes directores en tu escuela y con diferentes jefes en tu trabajo. Pero en cualquier área que nos encontremos, tanto en la familia como en el trabajo, en la iglesia o en el gobierno, la Biblia nos manda: sujetaos a vuestras autoridades. Estar bajo su dirección y bajo la obediencia, siempre y cuando, ya vimos nosotros claramente la excepción, ellos o ellas no violen, ni nos lleven a cometer inmoralidad o a violar, adorar a un Dios que no sea el único Dios verdadero. Quiero en esta mañana, antes de continuar, darles dos clases de rebelión en la Biblia. Dos ejemplos de qué forma en el Antiguo Testamento hubo rebelión en contra de las autoridades y de qué manera Dios trató con esta rebelión. Vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Levíticos, capítulo 10. Levítico, capítulo 10, versículo 1 y 2. Y encontramos nosotros en estos dos versículos un pecado muy grave de rebelión en contra de una autoridad establecida por Dios. Dice así: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Nadab y Abiú eran sacerdotes por provenir de la familia de Aarón, o sea, la familia, ya vimos, que Dios había escogido para que pudieran ministrar como sacerdotes. Aarón era el jefe de los sacerdotes y sus hijos los ayudantes que le ayudaban a ministrar en el tabernáculo. Dios nunca planeó que los hijos de Aarón le sirvieran independientemente, sino que estuvieran siempre sujetos a su papá Aarón. Ofrecer a Dios algo que Dios no ha ordenado es ofrecer fuego extraño. Cuando nosotros caemos en el pecado de traerle a Dios algo que Él no nos ha ordenado, en ese momento nosotros estamos ofreciendo fuego extraño. Ofrecer fuego extraño es servir a Dios sin que haya dado ninguna orden o servir a Dios sin ninguna autoridad. Hace poco en esta iglesia tuvimos un caso muy triste. Me reservo de las personas, de los nombres que estuvieron involucrados en este problema. Pero de repente llegaron ahí en Cuernavaca una persona que está al frente de una organización misionera y me presentó unas hojas y me dijo: fíjate que hay un miembro en tu iglesia que acaba de mandar imprimir estas hojas, y le puso su fotografía y el nombre de 4 hermanos más y las mandaron a Estados Unidos diciendo que han formado un grupo misionero y están pidiendo que les manden un coche, una videocasetera, unos lentes, una televisión, etcétera, etcétera. Ya casi les faltaba pedir un avión. Me preguntó esta persona si esta persona que pertenecía a esta iglesia estaba en contacto con nosotros o si nosotros estábamos respaldándolo porque pusieron mi nombre. Y me pusieron ahí: Vía Nueva para México, Armando Alducin nos apoya. Y en ese momento yo me di cuenta que aquí había un gato encerrado. Mandamos citar a esta persona y le dijimos: tú estás ofreciendo fuego extraño. Estás haciendo algo por Dios, porque Él nos dijo: es que yo lo quise hacer para que se propagara el Evangelio. Y yo le expliqué: cuando alguien quiera hacer algo de esta categoría, en primer lugar, tú no puedes recibir ofrendas porque no eres pastor, ni estás de tiempo completo. Ninguna persona que esté de tiempo completo puede recibir ofrendas, porque no es la forma como Dios ha diseñado que se sostenga la obra. Dice en 1 Corintios 9 que el que vive del altar es el que tiene que predicar el Evangelio y vivir de tiempo completo. Entonces le dije: ¿qué has hecho con todo lo que te han mandado? Si es que te lo han mandado. Y las personas que estaban en esa asociación eran personas: uno era un exconvicto que no se había regenerado, el otro es un muchacho que tiene problemas psiquiátricos todavía, y la otra muchacha tampoco está lista para poder ser consejera. Pero estaban ofreciéndole a Dios fuego extraño sin que nadie les hubiera mandado. Habían caído en el pecado de rebelión. Yo le dije a esta persona: tú tienes que mandar cartas y a todas las personas que les pediste dinero, en primer lugar, borrar el nombre de Vida Nueva, porque Vida Nueva no tiene absolutamente nada que ver con este problema. Y en segundo lugar, tienes que arrepentirte, porque si no, no puedes seguir en esta iglesia.
Él quería seguir con su movimiento, nosotros lo sacamos de la iglesia y le dijimos a las personas que lo acompañaban, si quieren seguirlo a él, lo pueden seguir, pero él está ofreciendo fuego extraño a Dios. Dios nunca quiso ni trató de usar estos medios a través de cosas ilícitas para poder beneficiarse personalmente. En 1 Corintios capítulo 12, nosotros encontramos el mismo principio de Levítico 10, o sea, el principio de que no podemos, hermanos, actuar independientemente unos de otros. Vuelvo a repetir el principio, no podemos actuar independientemente unos de otros, sino que Dios ha diseñado lo que dice en Corintios capítulo 12, versículos 20 y 21. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Imagínense en una guerra, que nosotros seamos, es lo que somos, un pelotón. Somos la tribu de Judá, o la tribu de Leví, o la de Simeón, o la de Rubén, o la de Gad. Pero no puede haber dentro de la tribu 3 o 4 jefes. Tiene que haber una cabeza. No puede en una familia el papá dar órdenes y la mamá dar órdenes, porque se divide la familia. Una casa dividida no puede permanecer. Entonces imagínense que ustedes por allá se levante alguien y comienza a formar otra congregación sin que sepamos nosotros. Gloria a Dios por eso, pero siempre y cuando tengan nuestra supervisión para que si se le pone vida cristiana o nueva vida para México o iglesia cristiana, nosotros somos responsables delante de Dios. Tratar de actuar independientemente del cuerpo, de la iglesia a la que tú perteneces, es ofrecer fuego extraño a Dios. Veamos el segundo caso de rebelión en el libro de los Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, versículos del 1 al 15. En este pasaje es cuando se le llama a Moisés el hombre manso. Dice el libro de los Números, capítulo 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. La palabra cusita en el hebreo es etíope. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid a vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Aquí encontramos nosotros que el pecado de estos dos hermanos, Aarón y María, que eran hermanos en la carne de Moisés, fue hablar contra un representante de Dios, escúchenme muy bien. No fue hablar contra un representante de Dios en privado. O sea, tú en tu casa puedes platicar y un hermano te llega y te dice, oye, fíjate que un pastor de la Iglesia Cristiana en México, tas y tas, tas. En ese momento son ustedes dos y tú lo primero que tienes que hacer es, en ese momento, agarrar el teléfono de ese hermano y comprobar el chisme o el pecado o reprender al propio hermano. ¿Por qué no? Tú me puedes hablar a mi casa y reprenderme. Yo no soy Dios. Pero cuando tú propagas este chisme o este malentendido sin que hayas confrontado a tu líder o a tu hermano en Cristo, tú estás hablando públicamente en contra de una autoridad puesta por Dios. Dice la Biblia en este pasaje que el problema entonces no fue de que ellos se hayan quejado, sino que la queja la hicieron pública en lugar de habérsela manifestado en privado a Moisés. La Biblia nos enseña que cuando tengamos algo contra alguien, debemos citarnos privadamente. Me hablas a tu casa, yo te hablo a tu casa antes de hacerlo público y me reprendes o te reprendo en el amor de Cristo.
Si yo no entiendo o tú no entiendes, yo tomo a 2 personas y voy a reprenderte por segunda vez. Si no entiendes, te reprendo por tercera vez con 3 personas que me acompañen. Y si en la cuarta no entiendes públicamente, aquí en la iglesia te diremos, no eres bienvenido a esta iglesia porque eres peor que el SIDA. Entonces es importante que nosotros entendamos que la autoridad espiritual, escúcheme bien, no es otorgada por los hombres. Ninguna persona que vaya a un seminario bíblico o al seminario bautista o presbiteriano, cuando se gradúe, él tiene la autoridad de Dios. Muchos van ahí para prepararse para ser pastores, pero ellos salen de ese seminario con la autoridad intelectual y teológica. Pero la autoridad, la unción del Espíritu Santo, no la puede dar ningún seminario, no la puede dar ningún grupo de hombres, ni ninguna organización. Ni se puede ordenar a una persona y decirle, te doy la autoridad de Dios. La podemos ordenar y reconocer su ministerio, pero la autoridad espiritual la da Dios. Y esta autoridad Dios la da o Dios la quita. Ahora, la semana que entra, después del desayuno, voy a salir a la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, a dar unas conferencias a un grupo de teólogos de una universidad que están muy interesados en nuestro ministerio en México. Cuando me escribieron hace algunos meses invitándome, me pedían mis grados de bachillerato o de teología. Y en inglés, ustedes saben, todos tienen BA, TH, PhD, etcétera, etcétera. Porque mientras más títulos tengas allá en Estados Unidos, más prominente eres y más autoridad tienes de Dios. Y yo solamente les dije que tenía el BA, el grado BA, o sea, B de burro A, se llama BA. Y en inglés se llama Born Again. Los que saben inglés ya saben cuál es ese título, ¿verdad? Mi único título, les dije, es que soy nacido de nuevo. Dios no me permitió que yo me graduara, hice mi licenciatura en teología, no acepté el bachillerato ni acepté firmar mi documento porque el seminario en el cual yo me gradué me pedía que creyera cosas que yo estaba en contra de ellas. Me reservo también el nombre del seminario. Y no me dieron mi título de licenciatura. No me interesa no tener el título de la licenciatura. Dios sabe en mi corazón que Él me ha llamado al ministerio y no necesito más que el Espíritu de Él me acompañe hasta el fin del mundo. Entonces, no podamos caer en la trampa de que graduarte o irte a Harvard o irte a un lado te va a hacer una autoridad en Dios. Cuando esta iglesia se formó, recuerdo cuando estábamos ahí junto al Cine de las Torres, y era la oportunidad, ya después de San Juan Totoltepec, que habíamos nombrado diáconos, necesitábamos pastores en esta iglesia. Y recuerdo que le hablé a 12 líderes de aquí de esta congregación y les dije, es necesario que ustedes oren porque ustedes tienen que entrar de una u otra forma al ministerio de la palabra. Pero yo no le dije a José Luis Alcaraz, tú vas a ser el pastor de la iglesia, ni a Gustavo Sámano, ni al hermano José Martínez, ni a Mauricio Legorreta, sino que cada uno de ellos dijeron, yo siento el llamado. Yo sabía que teológicamente estaban preparados, pero solo Dios podía bendecir o hacer un lado el ministerio. Pero yo no puedo decirle a alguien, tú vas a ser pastor. Ha habido hermanos en esta iglesia que se acercan y me dicen, Armando, ¿por qué no me metes al pastorado? ¿Por qué no me sostiene la iglesia? No es mi obra, es Dios el que te llama, el que te unge y el que a través de los miembros y los líderes te da la autoridad espiritual para estar al frente. Pero nosotros no somos nadie para decir, tú vas a ser pastor o tú no vas a ser pastor. Esto es algo que el Espíritu Santo manifiesta y solo el tiempo puede decir, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero este principio aquí en los números es algo que debemos recordar durante toda nuestra vida. La rebelión contra las personas que Dios pone al frente es muy peligroso atacarlos. Imagínense ustedes las burlas cuando Pablo puso a Timoteo de pastor en la iglesia en Éfeso. ¿Se acuerdan ustedes que Timoteo era un joven tímido que casi no podía hablar? Y estoy seguro que era el objeto de la burla de la iglesia. Pero ¿saben una cosa? Era Dios el que lo había puesto. Y lo había puesto a propósito para enloquecer la sabiduría de los sabios y para avergonzar a los que se creían que podían decir, yo puedo hacer mejor papel que él. Cuando ustedes vean a un pastor en esta iglesia, no importa su carácter o no importa sus atributos, tienen ustedes que reconocer que es Dios el que lo pone. Y saben una cosa, si él falla, Dios lo quita. Y si Dios no lo ha quitado, ustedes tienen que respetarlo y hablar bien de él, porque caen en el pecado de rebelión. Regresamos a Romanos 13. Y en el versículo 13 se nos explica ya con más detalles cuál es el principal papel de las autoridades. Y dice el versículo 3, Romanos 13, los magistrados no están para infundir temor. Vean ustedes el principal objetivo de un gobierno.
¿Cuál es el principal objetivo de un gobierno? Infundir miedo, infundir temor, porque si no se infunde el temor, ¿qué cosa pasa? Imagínense ustedes que no hubiera policía, que no hubiera leyes que castigaran los crímenes y hubiera leyes que castigaran a los delincuentes. Pero el gobierno tiene un parapeto con un cuerpo de policía, con un cuerpo de soldados, y Dios le ha dado la prerrogativa a los gobiernos de frenar el crimen y la delincuencia usando la fuerza y el castigo. Cristo nunca estuvo a favor del pacifismo. Cristo nunca le quitó a los gobiernos la prerrogativa de castigar el mal o al Estado. Cristo estuvo a favor de que no nos defendiéramos como individuos, cuando por causa de su nombre nosotros fuéramos atacados y perseguidos por Él. O sea, si individualmente me atacan por causa de Cristo, me dice Cristo, voltea la otra mejilla. Pero Cristo le dice a los gobiernos también, ustedes tienen la prerrogativa de establecer, si es necesario, la pena de muerte. Si mañana sale en el periódico pena de muerte a los secuestradores, aquí dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿De qué te preocupas? Si tú no eres un secuestrador, ¿por qué tienes que tener miedo a la pena de muerte? Pues mañana vamos a colgar a todos los robacoches. Yo no soy robacoches, yo no tengo por qué preocuparme. Las leyes son para que hagan temblar a los delincuentes. Ahorita México está atravesando una ola de crímenes y de delincuencia absolutamente irracional. Y está creciendo de una forma tan desproporcionada. Estaba leyendo los reportajes y las estadísticas de la Dirección de Vialidad y Tránsito hace 3 o 4 días, y es alarmante el robo de coches, las violaciones y los robos a casas habitación. ¿Qué pasa? Que el gobierno va a tener que tener que poner leyes más severas. Robacoches, 20 años de cárceles. Un robo a una casa, 30 años de cárceles. Asesinos o violadores de niñas, pena de muerte. ¿Y qué pasa con los delincuentes? Yo soy un ratero, me dicen el Raffles, y mañana leo el Excelsior, pena de muerte contra los robos a casas. ¿Saben ustedes una cosa? Si yo soy el Raffles y mañana sale en el Excelsior que hay pena de muerte si asalto una casa, lo voy a pensar 5 veces antes de entrar a robar una casa. Las leyes son dadas por Dios para infundir el temor al que hace lo malo. Dice el versículo 3, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Entonces, Dios usa principalmente al Estado, a la autoridad para infundir el temor. Dios le quiere decir a los malos a través de las autoridades, no te creas que te vas a salir con la tuya. No te vas a salir con la tuya, porque el que derrame sangre, por la sangre del hombre será derramada. El que la hace, la paga. Lo que siembras, recoges. Tus pecados te tienen que alcanzar, tarde o temprano. A continuación dice el versículo 4, que los magistrados o los jefes de la policía, noten que no dice solamente los que son cristianos. Todos los magistrados, todos los que están al frente de una autoridad, lo sepan ellos o no lo sepan, dice la Biblia, es servidor de Dios. Para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano, ahí está, lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Se acuerdan ustedes en Romanos 12 de qué forma Dios dice, mía es la venganza? Dice el Señor, no toméis venganza por vosotros mismos. Bueno, pues Dios usa al gobierno y al Estado y a la policía muchas veces para vengarse de los delincuentes, de los que hacen el mal. Hay muchos jóvenes que yo he conocido que han provenido de hogares cristianos y que a sus padres les quisieron enseñar la Biblia y quisieron mostrarles qué bendición es seguir a Cristo y todo eso, y los muchachos dijeron, no quiero irte, se fueron de sus casas, se convirtieron en delincuentes. ¿Saben cómo se vengó Dios de ellos? Los papás los dejó en su casa, el papá no lo cacheteó ni le volvió a hacer nada. Pero Dios se vengó de esos jóvenes cuando tarde o temprano el papá lo tuvo que ir a visitar a Santa Marta Catitla, a la penitenciaría federal. Entonces la policía, el gobierno, los soldados son instrumentos de Dios y Él los usa para poder hacerse cargo de las personas que hacen el mal.
Dice también aquí en este pasaje que esta espada que se menciona es el medio que la autoridad usa para castigar al malo. O sea, la espada significa la cárcel, la pena de muerte o las multas, etcétera, etcétera. Que las autoridades aprovechen de esto y que sean muchas veces injustos y que nos castiguen indebidamente es problema de ellos, no es problema nuestro. Pero esto no vale. ¿Sabes una cosa? Vamos a recordar el caso de José en el Antiguo Testamento. ¿Qué le pasó a José? Lo vendieron sus hermanos. Qué cosa tan injusta. Los mercaderes lo llevaron a Egipto. Al llegar a Egipto, él comenzó a trabajar en la casa de una persona que era el capitán de la guardia del faraón. La señora le comenzó a gustar Pepino y le comenzó a hablar, ven para acá y ven para acá, y se lo quería comer y no se lo pudo comer. Pepino se echó a correr y en ese momento él sufrió las consecuencias de la calumnia, de la injusticia. Pero Dios estaba detrás de todas las cosas injustas que le pasaban a José. Lo metieron 2 años al reclusorio sur a José y ahí estuvo José 2 años. Y ahí no se amargó contra Dios. Ay, para esto soy cristiano, para eso evité el pecado, para estar aquí. Qué cosa tan injusta, tú no pusiste los gobiernos. No, José aprendió a reconocer a Dios en todos sus caminos. José aprendió a descubrir la voluntad de Dios, escúchenme, a través de las injusticias. Por eso no podemos protestar contra nuestro gobierno, por eso no podemos hacer manifestaciones en la calle, ni con pancartas, ni decir queremos derecho como evangélicos, porque no tenemos derechos. Nuestros derechos fueron puestos en la cruz. Dios es el que se venga de nosotros. Bienaventurados somos cuando por su causa nos persigan, nos calumnien y digan toda clase de cosas mintiendo. Nunca en los últimos 5 años se había hablado tan mal del cristianismo. Y esto es obra no de Dios, pero Él está usándolo para nuestro bien. Todas las cosas, dice Romanos, contribuyen para nuestro bien. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber es orar. Orar como los apóstoles y decir, soberano Dios del cielo y de la tierra. Tú eres Dios sobre el cielo y la tierra y tú eres más grande que nuestros enemigos. Nuestro deber es sujetarnos y soportar y ser mansos ante la humillación y la persecución, porque Dios está glorificando su nombre a través de nosotros. Dice en el versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos otra vez, no solamente, escuchen, por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vayas manejando, no digas, bueno, no me voy a pasar el alto porque no hay ningún mordelón por ahí viéndome. No veo a ninguna persona que vaya a atacarme y a corretearme con su patrulla. Dice la Biblia que tú no te pasas los altos, no porque te vaya a agarrar un motociclista, sino porque delante de Dios está tu conciencia. Entonces no digas, bueno, si nadie me ve, lo voy a hacer. Dice la Biblia, debemos estar sujetos a no pasarnos los altos, a estacionarte en el lugar correcto. No que si ahorita no hay ningún coche, me estaciona en un portón que diga se prohíbe estacionarse. No te estacionas, porque la Biblia dice que es Dios el que está viendo. Y si tú quieres escaparte a las policías y a las autoridades, Dios se va a vengar de otra manera. Entonces, por causa de nuestra conciencia delante de Dios, necesitamos obedecer. En la noche no digas, bueno, mis papás ya se durmieron, me voy a escapar por la ventana y me voy a ir a la disco, al cambio que no me ven. Tu conciencia te dice que Dios sí te ve y tú tienes que estar sujeto, no solamente cuando tu papá te castigue, sino también cuando Dios sabe que si tú te le escapas a tus padres, Él tarde o temprano te castigará. En el versículo del 6 al 7 se nos dan ejemplos de sujeción y dice, pues para esto o por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vemos nosotros que al pagar nosotros los impuestos, estamos demostrando, ¿qué cosa? Sujeción a las autoridades. No contrates un contador y le digas, por favor, quiero bautizarlo usted con el nombre de el acróbata contador.
que me ha hecho malabarismos. Usted, yo sé que está recomendado en ser experto para evadir impuestos. Mire, mi contador, usted búsqueme la manera, no sé cómo le va a hacer, pero por favor trate de que yo pague los menos impuestos posibles. Muy bien, el contador, si es cristiano, te va a contar, yo lo puedo hacer, pero ¿sabe una cosa, señor? Hay un Dios que nos está viendo. Y podemos engañar al gobierno, pero no podemos engañar a Dios. Cuando tú evades impuestos o tratas de escaparte de los impuestos y dices, es que el gobierno es un corrupto y no tengo por qué pagarle impuestos, tú estás, ¿qué cosa? Rebelándote en contra de Dios, contra una autoridad establecida por Dios. Entonces, al pagar los impuestos, estamos delante de Dios, obedeciendo lo que Cristo dijo. Denle al César lo que es del César, denle a Dios lo que es de Dios. Dice la Biblia también que hay razones por las cuales no debemos deberle nada a nadie. Yo les he dicho muchas veces, hermanos, no pidan prestado. No se metan en deudas. No compren a crédito. ¿Por qué no debemos deberle nada a nadie? Por 4 razones principales. Número 1, porque las deudas nos hacen esclavos de los hombres. Si tú le debes, decía el fundador de la banca en Europa, el señor Rothschild, si tú le debes 5 millones de pesos a una persona, tú eres su esclava. Pero si le debes 1,000 millones, ella es esclava de ti. Esto es el problema con los países actualmente subdesarrollados. Nuestra deuda es tan grande que realmente ellos están siendo esclavos de nosotros, nuestros acreedores, y no nosotros como deudores. Pero en la Biblia debemos aprender que cuando tú le debes a alguien, tú eres esclavo de la persona a la que le debes. En segundo lugar, porque es un mal testimonio. Imagínate nada más que le digas a una persona, oye, te invito a un desayuno y quiero que hables de Cristo, y te diga, primero págame. O que le invites a alguien a tu casa a un estudio de matrimonios y que venga el matrimonio y se siente en tu mesa o en tu sala y te diga, qué bonito habló, qué bonito estuvo el estudio, pero sabe una cosa, yo quisiera que usted viviera más la vida cristiana pagándome lo que me debe hace un año. Las deudas nos manchan y hacen que nuestro testimonio sea pisoteado por los hombres. En tercer lugar, las deudas nos roban la paz y la tranquilidad. No hay cosa más horrible que estar ahí en la puerta oyendo, vengo por la letra, no tengo, págueme. Ay, te dije que guardaras, tú vieja eres la culpable, te gastaste más en la comida. Y comienzan los pleitos económicos dentro del matrimonio por cuestión de las deudas. Mejor no hubieras comprado ese coche último modelo. Mejor no hubieras comprado ese condominio. Mejor no hubieras comprado esa casa y hubieras recordado que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Más vale comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Las deudas nos roban la paz y la tranquilidad. Y en último lugar, las deudas son malas porque el que tiene deudas se está jactando del día de mañana. Es como decir, bueno, mañana voy a tener, dentro de 6 meses voy a pagar, cuando la Biblia dice en Santiago 4, oh hombre, tú que dices, mañana iré y traficaré y viajaré, cuando no sabes qué será el día de mañana. Decir voy a pagar dentro de un año es decir, bueno, yo mañana voy a tener salud y no me importa que me muera, le dejo a mi esposa, la dejo embarcada con todo. Al cambio que tenía ganas de dejarla embarcada. Qué triste es que haya hombres cristianos que tengan deudas y que tú sabes que tu trabajo es inestable y transitorio y que en cualquier momento te cesan. Y tienes 4 letras del coche, 5 letras del condominio, 3 de la bicicleta de tu hijo, y de repente te mueres o un carreterazo o una embolia, un ataque al corazón. ¿Y quién es la que sufre? Tu esposa y tus hijos. ¿Por qué? Porque eras un irresponsable y eras, en segundo lugar, una persona inestable emocionalmente, y en tercer lugar, eras una persona que no quisiste sujetarte a la palabra de Dios. No debáis nada a nadie. En último lugar, dice el versículo del 8 en adelante, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuántos mandamientos había antes de Cristo? Había 10 mandamientos.
Y estos 10 mandamientos se dividían en dos. Los primeros 4 estaban relacionados con Dios y los últimos 6 estaban relacionados con el prójimo. Cuando Cristo viene, Él sabe que amando a Dios y amando a nuestro prójimo, cumplíamos los 10 mandamientos. Y Cristo dice, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, el primer y más grande mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu voluntad, con todos tus afectos, con todos tus sentimientos, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley. ¿Qué quiere decir que nosotros debemos de amar al prójimo? Y ahí acabamos todo. ¿Tú crees que tú puedes decir que amas a tu hermano cuando le debes algo? ¿Cómo es posible que digas, amo a mi hermano? ¡Cuán grande es él, hermano! ¡Qué gozo me da! ¡Aleluya! ¡Gloria a los hermanos! Cuando le debes 4 letras o tienes 2 años que no le das un abono. En tu corazón lo único que existe es hipocresía, una fe fingida, un amor falso. La Biblia nos muestra que cuando nuestra relación horizontal con los hermanos es adecuada, tenemos una relación vertical con Dios. Pero cuando mi relación con mi hermano es equivocada, no puedo decir que amo a Dios con todo mi corazón. Está intrínsecamente relacionado estos 2 mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y podrás decirme que me amas. Pero por favor, no digas que me amas si tienes una relación equivocada con tu prójimo. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana tienen una relación equivocada con su familia? ¿Cómo puedes decirte cristiano y tú eres rebelde a tus padres? Eres rebelde a la sujeción con tu esposo. Eres rebelde contra tus pastores. Hablas mal de tus pastores. Y tú dices que amas a Dios con todo tu corazón. Por eso muchas cosas, nos suceden las cosas que nos suceden, porque no hemos comprendido el principio de la autoridad establecido por Dios. Hermanos en Cristo, ojalá que esta iglesia sea una iglesia sujeta a sus pastores, sujeta a nuestro gobierno, que honremos siempre nuestra bandera, que le digamos a nuestra patria, el cristiano es más mexicano que cualquier otro ciudadano, que honremos a nuestros gobernantes, que no hagamos chistes de nuestros presidentes, que oremos por ellos y que no importa qué candidato gane o qué partido gane, ellos sepan que tienen el apoyo, nuestras oraciones y la sujeción de un pueblo que tiene que ser luz y testimonio en medio de las tinieblas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana porque es tan importante que reconozcamos este principio tan elemental en tu santa palabra. El principio de la sujeción a las autoridades establecidas por ti, no por votación popular ni por elección democrática, porque la Biblia nos revela que tú eres el que pones y el que quitas los reyes. Para ti las tinieblas y la luz son lo mismo, pues a las 2 las conoces igual. No hay nada escondido que tú no sepas, y la rebelión en el corazón es un pecado que tú castigas con mucha seriedad. Tú ya le habías dicho al rey Saúl a través del profeta Samuel, porque como pecado de adivinación, como estar metido en el ocultismo y en la brujería, con esa misma gravedad y en este nivel se encuentra el pecado de rebelión. Porque la rebelión es el espíritu independiente del hombre que le lleva a no reconocer tu autoridad, a querer gobernarse por sí mismo, a tomar decisiones por sí mismo sin consultar tu palabra. Padre Santo, en nosotros tiene que haber mansedumbre como la hubo en tu siervo Moisés. Moisés sabía que él no tenía por qué defenderse. Él no tenía por qué abogar ni tratar de vindicar su nombre. Él sabía que tú eras Dios y tú te vengas de las calumnias, de los chismes y de los que atentan en contra de tus autoridades establecidas por ti. Nosotros debemos solamente inclinar nuestro rostro y pedirte que tú seas el que vindiques nuestro nombre tarde o temprano. Padre Santo, aprovechamos este momento para pedirte por el presidente de la República, por su esposa, por sus hijos y por todo su gabinete, por todos los secretarios de Estado, todos los gobernantes de cada estado, jefes y presidentes municipales, jefes de policía, jefes de tránsito y todos los que se encuentran en autoridad y en eminencia. Te pedimos también por todos los pastores del mundo entero, por todos los misioneros, por todos los evangelistas, por todos los predicadores, todos aquellos que han recibido tu autoridad,
una autoridad de lo alto para ser heraldos y embajadores de tu santo nombre y del mensaje de la reconciliación en la cruz de Cristo. Te pedimos por todos los que somos padres de familia también. Danos sabiduría para ser la autoridad tuya y no establecer la nuestra. Danos prudencia para no ser dictadores, ni aprovecharnos, Padre, de establecer una dictadura en nuestro propio hogar, usando con tiranía tu palabra para castigar a los hijos y a la esposa sin demostrarles antes el amor de Cristo. Padre Santo, te pedimos que como iglesia nos bendigas y nos santifiques, y aprovechamos este tiempo también para pedirle a mucha gente en este momento que dejen de rebelarse en contra de Dios. Muchos de ustedes en esta mañana han venido con un corazón rebelde contra Dios, y no es contra la autoridad contra la que peleas. No nos puedes insultar a nosotros sin insultar a Dios, ni insultar a tu esposa sin atentar contra Dios. En esta mañana yo te pido que te arrepientas de tus pecados, que vengas a la cruz de Cristo, que hagas la paz con Él y que entiendas que rebelarse es destruirse a sí mismo. La rebelión es un pecado grave delante de Dios, y Dios te considera un rebelde si tú no tienes a Cristo en tu corazón. Eres un rebelde en contra de su reino y en contra de las leyes de su reino. Nunca podrás pelear contra esas leyes porque acabarás destruyéndote tú mismo, tú misma. ¿No quisieras en esta mañana recibir a Cristo por la fe en tu corazón? ¿Qué debo de hacer? Me preguntarás. En primer lugar, arrepiéntete de tus pecados. Cambia tu manera de pensar respecto a Cristo. Él no es solamente un gran revolucionario ni un gran filósofo, Él es el divino Salvador, el que nació de una virgen para pagar la deuda de pecado que tú y yo teníamos en contra de Él. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que eres un rebelde delante de Dios, una rebelde. Cree en su nombre, en su muerte en tu lugar, que a través de su sangre tú pudiste vivir y podrás en esta mañana resucitar juntamente con Él para vivir una vida nueva. Las personas que en este momento quisieran por primera vez invitar a Cristo, dejar de vivir en rebelión contra Él y contra de su reino, repitan estas palabras. Padre Santo, soy un rebelde, soy una rebelde en contra de ti, pero ya no puedo pelear contra ti. Me arrepiento con todo mi corazón de todos mis pecados. Creo con mi vida, con mi alma, que en la cruz del Calvario tú extendiste tus manos para pagar por mí el pecado y el infierno, la condenación eterna que yo merecía si moría en mis pecados. Ahora, Señor Jesús, que tú has pagado por mí y en mi lugar, te pido que entres a mi corazón en la persona de tu Santo Espíritu. Me levantes juntamente contigo en una vida nueva y me hagas la persona que tú quieres que yo sea. Porque todo esto te lo pido y te doy las gracias en el nombre precioso de Jesucristo, mi Señor. Amén.